Bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes a todas, a toda la comunidad herediana. Hoy tenemos el gusto y el placer de poder llevar a cabo este webinar que lleva como título Retos y reflexiones del proyecto educativo nacional desde la perspectiva de las instituciones de educación superior, ¿no? Como ustedes es del conocimiento de todos nosotros, hace algunas semanas se ha difundido y se ha publicado ya el documento terminado del proyecto educativo nacional. Le damos la bienvenida al doctor Luis Varela Pinedo, rector de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor, quien nos estará también escuchando. Y hoy tenemos la presentación de los retos del proyecto educativo nacional del 2036, estará a cargo del doctor César Guadalupe, a quien le agradecemos, César, nuevamente por estar en nuestra Casa de Estudios. Como ya sabemos, César es presidente del Consejo Nacional de Educación, es jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales Políticas, profesor principal de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación de la misma universidad. No voy a leer todo su currículo porque si no voy a tomar mucho tiempo y lo importante es escucharlos. Va a estar en la ponencia principal, entonces, quien nos hará la presentación, pero luego también voy a presentar, dentro de los comentarios estará el doctor Ricardo Cuenca, quien es director general del Instituto de Estudios Peruanos, es investigador principal, pero además también Ricardo es profesor principal del Departamento de Educación de nuestra universidad y es investigador del CONCITEC. También va a estar en los comentarios el día de hoy el vicerrector académico, el doctor José Espinosa, quien es profesor principal del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias y Filosofía, ¿no? Entonces, que esta sea una tarde donde podamos escuchar a César presentándonos estos retos, los comentarios de nuestros panelistas, pero también invito a que todos los que estamos interesados en conocer qué es lo que nos trae este proyecto educativo nacional y cómo también puede reorientar este proyecto que tiene nuestra universidad dentro del proyecto de perspectivas de nuevas carreras, en qué medida también nos puede ayudar a tomar algunas decisiones, ¿no? Que sea una tarde entonces de mucha reflexión, de compartir y que se generen también a partir de esto otras expectativas y para poder seguir avanzando en la educación superior. Bienvenido, César, y te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a la Universidad Cayetano Heredia, muchísimas gracias a todos ustedes, colegas, por estar presentes, al señor rector, al señor vicerrector académico, al panel, a Liliana, a Ricardo y a todos los que están hoy aquí. Y por el interés en el proyecto educativo nacional y qué es lo que el proyecto educativo nacional nos puede decir a quienes trabajamos en el mundo de la educación superior. No voy a hacer una presentación así formal, voy a usar probablemente en algún momento un par de láminas y voy a ir compartiendo, digamos, cuáles van a ser estas. Pero, uy, ¿dónde estás? Acá, ¿no? No, pero en realidad lo que quería era que tengamos una posibilidad además de conversación acerca del proyecto educativo nacional y por lo tanto lo que quiero hacer en estos primeros minutos es básicamente, ¿alguien me podría confirmar si se ve bien lo que está en pantalla, porfa? ¿Sí? Se ve muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. César, sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que quería hacer básicamente es dividir esto en dos partes. Una primera parte muy rápida, muy general, acerca de esta actualización del proyecto educativo nacional y algunas cosas más generales sobre él. Y luego detenerme en 4 o 5 puntos que tienen que ver más directamente con la educación superior, ¿no? Entonces, para entrar directamente a lo general, lo más general, básicamente, lo que quisiera compartir con ustedes es lo siguiente. Uno, ¿cuál es el sentido de tener un proyecto educativo nacional? El sentido de tener un proyecto educativo nacional en el país, y eso fue la idea con la que esto se gestó a inicios de los años 2000, es tener un marco estratégico general que guíe las políticas educativas para que las políticas educativas no den bandazos, ¿no es cierto? Para que haya una cierta continuidad y se pueda sostener sobre la base de la afirmación de algunos principios generales que tienen que ver con la construcción de una sociedad democrática y el sentido que la educación tiene dentro de esto.
En ese sentido, el Proyecto Educativo Nacional, y lo voy a decir intencionalmente así, es un documento profundamente político, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus letras porque en los últimos años nos hemos acostumbrado a pensar que el gobierno no es un tema de política, sino un tema de gestión. Y no, es un tema de gobierno. El problema es que no hemos tenido gobiernos porque no hemos tenido gobiernos que den dirección al país, que conduzcan al país en una dirección. Hemos tenido una administración y una gestión de muchas cosas que se han hecho en piloto automático incluso, digamos, dentro del terreno educativo, lo cual tiene algunas virtudes porque da continuidad, tiene algunos defectos porque en realidad no sabemos bien hacia dónde estamos yendo y además porque si cometimos el error de definir el piloto automático de alguna determinada manera y dejamos de lado algunos problemas, vamos a seguir dejando de lado esos problemas o vamos a seguir agudizando esos problemas, ¿no? Entonces, es un documento profundamente político en ese sentido, en el sentido de afirmar una apuesta del país por la construcción de una sociedad democrática y el rol de la educación dentro de ello. Y de esa apuesta se derivan un montón de principios que tienen que ver con entender a la educación como un derecho humano fundamental y por lo mismo poner los temas de inclusión y equidad en un primer plano y no como una preocupación secundaria. Si estamos hablando de derechos, tenemos que hablar de derechos que son universales, que incluyen a todas las personas. Una situación de inequidades como las que vive la educación peruana justamente constituye una violación de derechos. Entonces, la inequidad no es un accesorio dentro de las preocupaciones educativas, sino es un tema fundamental, ¿no? Y por eso el texto inicial, digamos, considera además algunas cosas que tienen que ver con desafíos del Perú en términos de construcción de vida democrática, de construcción de vida institucional y desafíos de su propio sistema educativo en términos de, digamos, segregación, inequidades, inclusión, que son muy importantes. Esa idea es una idea que hemos tenido que ir actualizando. O sea, hubo una primera versión del Proyecto Educativo Nacional planteada a finales del 2006, aprobada en inicios del 2007, y han ido pasando muchas cosas, entonces se consideró necesario hacer una actualización. La idea es que haya un solo proyecto educativo en el país, no que estemos cambiando las cosas a cada rato, sino que hagamos ajustes cada cierto tiempo que permitan definir mejor las cosas y definir otros horizontes. Este proceso de ajuste obviamente fue un proceso largo, proceso de consulta nacional, cerca de 250.000 personas han participado en todas las provincias, alrededor del 90% de los distritos del país, y digamos el esfuerzo de tratar de condensar eso y expresar eso de alguna forma que tenga sentido, que sea consistente, no ha sido un trabajo fácil. El Consejo ha hecho esto y lo presentó al gobierno en febrero de este año, y bueno, ahí vino la pandemia y han venido todas estas cosas, y eso derivó en que en realidad tuviera que hacer algunos ajustes en el texto original hecho en enero, entre diciembre y diciembre del año pasado, enero de este, y presentado en febrero, y digamos llevó a una aprobación que fue lo que el presidente de la República anunció el discurso del 28 de julio, la aprobación de este horizonte, como una política, como el desarrollo de la política de Estado vinculada a la educación. Hay una apuesta fundamental por la ciudadanía y una apuesta por una educación que construye ciudadanía en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo, pero no solo en ello. Hay una apuesta por el derecho de las personas a la educación y por lo tanto el Proyecto Educativo Nacional entiende que la educación no empieza ni termina en las instituciones educativas. Son las prácticas institucionalizadas, las reacciones de todos los sujetos en espacios de distinta naturaleza, espacios civiles, espacios estatales, espacios institucionales, medios de comunicación, etcétera, los que van construyendo o no construyendo una cultura de la democracia que es fundamental afirmar en el país. Hace unos días se presentó, seguro Ricardo puede mencionar esto mejor que yo, el último estudio del barómetro sobre percepciones políticas y cultura política en el Perú. Allá hay preocupaciones que son fundamentales de asumir desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces, esta apuesta fundamental por construir una mejor sociedad y con una educación que contribuya a construir mejores, a desarrollar el potencial de las personas, no solo en tanto individuos, sino en tanto partícipes de una colectividad democrática, es la apuesta fundamental que viene desde la formulación original del Proyecto Educativo Nacional. Eso no es una novedad, se puede haber refraseado, se puede haber expresado de otra manera, pero eso es el punto. Desde ahí lo que se hace en realidad es actualizar la visión que se planteó la vez pasada, en realidad es básicamente una actualización, y en general en realidad a lo que se avanza es un documento que, déjenme ponerlo así, que está organizado, por decirlo de alguna manera, en una parte introductoria que ve tendencias, situaciones, qué sé yo, y luego la propuesta como tal del Proyecto Educativo Nacional, que podemos dividirla en estos 4 ámbitos que están presentados ahí.
Una visión, cuál es la imagen de las personas que queremos construir en el Perú y a la que la educación tiene que contribuir. 4 propósitos o 4 ejes de trabajo que habría que enfatizar en los próximos años. No quiere decir que sean los únicos, sino quiere decir que consideramos que era importante prestarles particular énfasis, este foco en la construcción ciudadana y democrática, la preocupación por la equidad y la inclusión asociada a esta, el tema del bienestar socioemocional, que es crecientemente un problema complejo al que hay que prestarle particular atención, y los asuntos que tienen que ver con la prosperidad material del país, la investigación y la sostenibilidad en general, ¿no? Como 4 grandes cosas o temas o contenidos o ejes de preocupación que deberían orientar la política educativa y la acción educativa no solo de las autoridades, sino de todos los que participamos digamos, en la educación de las personas, que a fin de cuentas somos todos, ¿no? A partir de ahí se define un conjunto de lo que se llaman orientaciones estratégicas, es decir, caminos, vías que se pueden enfrentar para que las cosas se modifiquen, o recomendaciones, también si quieren plantearlo así, dirigidas a actores que educan, las familias, los docentes, los directores, la sociedad en general, y dirigidas en un gran paquete a el sistema educativo y cómo hacer ajustes en el sistema educativo. Por eso se habla de la necesidad de preocuparse por el cierre de brechas, por reconocer los aprendizajes y facilitar las trayectorias de aprendizaje de las personas, que son diversas trayectorias, ¿no? A una apuesta por la autonomía de las instituciones educativas en general, no solo en la educación superior, sino de todas las instituciones educativas en general. Una preocupación importante sobre el tema de financiamiento para que este sea suficiente y sea asignado con criterios de equidad, porque si no, no se va a revertir las cosas, ¿no? Porque la gestión estatal mejore de un modo sustantivo, y reconocer y alentar el lugar de las labores de investigación científica y de innovación en general para el progreso del país. Y finalmente, identifica un conjunto de lo que podríamos llamar 5 palancas que quisiéramos mover o que creemos que deben moverse para que todas estas cosas funcionen. Una primera palanca tiene que ver más con las creencias o las formas de concebir la labor educativa. Concebirlas desde las personas y no desde las disciplinas, sino desde lo que pensamos. Uno mira la política educativa, por ejemplo, en educación básica, y los especialistas de inicial piensan en inicial y organiza el ministerio la dirección de inicial y los centros educativos de inicial. Los de primaria lo mismo con primaria, los de secundaria lo mismo con secundaria, y son los mismos chicos los que tienen que transitar por todo esto y no hay una mirada coherente. Si uno piensa desde las personas, trata de darle coherencia a esos 14 años de educación obligatoria, por ejemplo, que tenemos en el país, ¿no? Eso se ha logrado de alguna manera en el currículum nacional. El currículum nacional es un currículum para esos 14 años de educación obligatoria, pero evidentemente, por ejemplo, toda la gestión no es así, toda la estructuración, ni siquiera tenemos claridad ni conciencia acerca de en el Perú cuántos colegios hay, porque en realidad a nadie le preocupa cuántos colegios hay, le pregunta cuántas iniciales hay, cuántas primarias hay, cuántas secundarias hay, pero si una inicial, una primaria y una secundaria son hechas por una sola institución, eso no le preocupa absolutamente a nadie. Entonces, en realidad no sabemos, por ejemplo, una cosa tan básica como esa, porque el sistema no está organizado desde las personas, el sistema está organizado más desde las miradas especializadas de sus gestores y no de las necesidades educativas de la gente. Entonces necesita un cambio en la manera como concebimos las cosas para empezar. Un cambio en esto, en que tenemos un sistema que es profundamente centralizado, y eso no significa que el ministerio tenga que delegar funciones en los gobiernos regionales y con eso ya descentralizamos. En realidad significa que hay que apostar por el espacio local, por el espacio donde operan las propias instituciones, y obviamente autonomía significa algún nivel de contrapeso para que haya para asegurar que las finalidades públicas de la educación se honren de todas maneras. Una tercera cosa tiene que ver con una modificación de la manera como se asigna el financiamiento público a la educación. Hoy es inercial, hoy es mecánico, hoy es centralizado, hoy no toma en cuenta necesariamente las necesidades diversas de las personas. Todo eso tiene que alterarse. Probablemente todos ustedes estarán preguntando, o muchos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿y cómo así el MEF aprobó eso? No lo sé, pero lo aprobó, ¿ya? Y eso está dicho, y este documento tiene un valor de un decreto supremo, que además, como está dicho literalmente en el texto, es de observancia obligatoria para todos los funcionarios y autoridades del Estado. Es decir, tienen que hacerle caso. Entonces, parte de las tareas ahora es empezar a dar la pelea para que el presupuesto, por ejemplo, se asigne de otra manera, ¿no? Y finalmente, una palanca también de cambio importante es el uso de los medios digitales. Esto también se ha desarrollado. Esta es la estructura general de este documento. Digo esto como introducción no solo por razones informativas,
sino porque evidentemente si uno mira así, no hay un capítulo para la educación superior, no hay un capítulo para la educación básica, no hay un capítulo para los docentes. No está organizado desde lo que hacemos, está organizado desde las personas por un lado, porque uno va a las orientaciones y las orientaciones están armadas por niveles de edad de las personas, necesidades de los grupos etarios y la gente en distintos segmentos del país. Uno, y entonces está organizado desde las personas y está organizado desde los problemas, desde las dificultades y los temas que son transversales y que cruzan a toda la gestión. Entonces, si uno se pregunta sobre la vinculación entre el proyecto educativo nacional y la educación superior, este tiene que pasar a lo largo de todo el texto de alguna manera y empezar a recuperar cosas. Y ahí entonces paso a mi segunda parte, que son cuáles son esas cosas que quisiera destacar del texto que tienen directa vinculación con la educación superior. La primera es la formación de ciudadanía. Eso es una responsabilidad de educación en general. Muchas veces nosotros en la educación superior tendemos a enfatizar lo disciplinar y lo otro en realidad no me importa, ¿no es cierto? O sea, yo no le voy a corregir si sabe escribir o si sabe leer, ese es el problema del profesor de lengua, yo no le voy a corregir si es un machista o es un homófobo o un sexista, eso es problema de no sé de quién. No, pues eso es un problema de todos si queremos afirmar una sociedad democrática, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, es una ilustración del punto, pero si queremos afirmar ciudadanía y si queremos construir democracia, es un problema de todos los ciudadanos, no es un problema solo de los ciudadanos especializados en esos temas. Entonces, yo me tengo que preocupar por ello, porque si no me preocupo por ello, en realidad reproduzco estereotipos, reproduzco prejuicios, reproduzco otras cosas, porque yo, etcétera, de mi posición de profesor universitario, que no sé qué, no sé cuántos, termino reproduciendo los patrones que no queremos que se reproduzcan en el país. Esa es la primera cosa, que es una preocupación para todos en la educación, incluyendo la educación superior. Una segunda cosa que quisiera destacar es algo que viene desde la versión original del Proyecto Educativo Nacional, y es la necesidad de pensar la educación superior en términos integrados, es decir, pensar toda la educación terciaria de manera articulada y digamos, dejar un poco detrás esta fractura que hemos tenido en el país entre que además que le hemos dicho siempre jerárquicamente, entre lo universitario y lo no universitario, ¿no? Digamos, la labor académica es una labor también, una labor profesional como cualquier otra labor profesional, y hay que tener una reflexión en serio sobre ese tema y crear canales, que hoy día ya algunos los empezamos a tener. La Ley de Educación Superior y Escuelas Superiores permite que haya más vinculaciones y estos dos mundos separados de la educación superior empiecen a conversar, pero también necesitamos repensar algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley universitaria es una ley que, digamos, tiene una gran virtud, que es la creación de la superintendencia, que nos ayuda a crear este balance entre instituciones autónomas y el cumplimiento de las finalidades públicas. Entonces, digamos que para eso sirve un contrapeso, que es el contrapeso de la supervisión, pero tiene otras cosas que necesariamente deberíamos discutir. Por ejemplo, la priorización o la jerarquización de la presencial mejor que la de educación a distancia. Eso hace la ley universitaria, estigmatiza la educación a distancia, felizmente ya se modificó un parte de ese punto, no todo, ¿no? Porque ser doctor con estudios presenciales, supongo que por la ley universitaria es mejor que ser doctor sin estudios presenciales, cuando en realidad qué cosa es estudios presenciales en un doctorado que se hace por investigación, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay problemas de ese tipo, y el otro problema que tiene es, digamos, que trata a todas las carreras, a todas las universidades, como si todas tuvieran que tener el mismo perfil en términos académicos y de vinculación a la investigación. Entonces, ¿por qué? Yo entiendo que el decano de una facultad de determinada cosa debiera ser un doctor, pero no necesariamente en otra carrera, que tiene un perfil mucho más profesional, mucho más práctico, mucho más aplicado. Si uno mira el mundo real, lo que uno va a encontrar son universidades de ciencias, que son las más académicas, universidades de ciencias aplicadas, que son las más profesionales. En el Perú, además, la mayor parte de lo que hacemos es formación profesional. En algunos casos, no muchos, hay una labor de académica de producción de conocimiento que hay que fortalecer sin lugar a dudas, pero que en realidad, si uno mira las cosas en términos reales, no es algo que vaya a suceder en las 100 universidades que tenemos en el país, para empezar, y segundo, no tendría por qué suceder en las 100 universidades licenciadas en el país. Entonces hay toda una discusión sobre ese tema. Yo tal vez estoy siendo más
más tosco que lo que es el texto del Proyecto Educativo Nacional sobre esto. Lo hago intencionalmente para provocar una discusión sobre eso, porque lo que plantea el proyecto es que hay que buscar una discusión y romper esta jerarquización de el que trabaja con los que en la cabeza es más bacán que el que trabaja con las manos, ¿no? Porque en realidad todos los trabajos son dignos, ¿no? Y son labores profesionales de distinto tipo. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con mi segundo punto, la integración de la educación superior, y tercero, asociado a la integración de la educación superior, la relación entre lo académico y la formación profesional en el mundo universitario, que es todo un tema que es muy importante, ¿no? La cuarta cosa que es fuerte en el texto es lo que está vinculado efectivamente al fortalecimiento de la investigación y de la innovación y su vinculación con el desarrollo sostenible. Hay una apuesta fuerte sobre ello, se ha tratado la investigación de alguna manera como una orientación propia, específica, porque, digamos, en el país hay mucha debilidad en el tema, pero, digo, no es que todos vamos a hacer investigación mañana, eso no necesariamente es viable ni necesariamente es deseable, pero, digamos, hay una apuesta y una preocupación fuerte por ello. Y lo último que quisiera mencionar, y con esto ya cierro para cerrar la intervención y pasar a los comentarios, la conversación, tiene que ver con una otra apuesta que es grande, que es transversal a todo el proyecto educativo nacional. Esta idea de que la educación y el aprendizaje son cosas que son parte de la condición humana fundamental y por lo tanto las personas aprendemos a lo largo de toda la vida, no conversa, que está presente en el texto como una apuesta por la educación a lo largo de la vida, ¿no? No conversa necesariamente bien con los énfasis que hemos dado en que algo así como que la educación de las personas empieza en la guardería, en el preescolar y termina en el pregrado y excepcionalmente para algunos en el posgrado y de ahí ya terminó, ¿no? La educación a lo largo de la vida es a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, como muchos de ustedes saben perfectamente, o lo hacen, no solo lo saben, todos a la edad que tenemos varios de nosotros probablemente, yo estoy ya matriculado en el curso de una universidad en X haciendo tal nada cosa, y todos hacemos cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuánto nuestra educación terciaria mira esa parte que no es la parte disciplinaria necesariamente, que no es la parte de yo que soy de la profesión X, hago las cosas de la profesión X y de la disciplina X, sino que responden a necesidades más grandes de la población en su conjunto? ¿En qué medida la educación superior sigue estando pensada como los chicos terminan el colegio y pasan a la educación superior, y no como un espacio donde las personas podemos entrar y salir de la educación superior en distintos momentos a lo largo de la vida, resolviendo distintos problemas y desarrollando distintas inquietudes y distintas expectativas, iniciativas o deseos de aprendizaje a lo largo de la vida? Es decir, yo puedo volver a la universidad, de hecho estoy matriculado en una universidad hoy día, a mis 57 años, ¿no? Por un interés particular, y podría haberlo estado la semana pasada y podría ser el próximo año. Entonces, ¿en qué medida la educación continua es una preocupación? Y la educación de digamos, para la educación terciaria y en general la educación de adultos es una preocupación del sistema educativo. Nuestro sistema educativo mira la educación de adultos fundamentalmente como una educación remedial de asuntos de la educación básica, y por eso además la mayor parte de la matrícula de nuestra educación de adultos, de lo que tenemos formalmente en el sistema, son chicos de 20 años o menos, y las otras cosas que los adultos quisieran aprender, necesitan aprender, los aprendizajes que están vinculados al mundo del trabajo, los aprendizajes que están vinculados a curiosidades, inquietudes de un adulto mayor. Muchas municipalidades en el Perú han empezado a trabajar en eso y ofrecen programas formativos súper interesantes y bien en muchas partes, pero todo eso no está mapeado en general en el sistema educativo, y con algunas limitaciones dentro de la educación terciaria, que es una educación que muchas veces más bien está centrada en la disciplina y que en la profesión específica, y pierde de vista que una gran parte del país tiene necesidades de aprendizaje que se podrían cubrir con. Por supuesto que muchas de nuestras instituciones ofrecen diplomados y programas de educación ejecutiva y programas de extensión, por supuesto que lo hacemos, pero ¿cuál es el tamaño de eso, uno, y cuáles son las finalidades de ellos, dos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los diplomados, y déjenme ser absolutamente, estamos en confianza,
claros. Muchas veces los diplomados se inventan para poder completar, digamos, tener más matrícula y tener más ingresos y poder completar la carga horaria de los profesores, ¿no es cierto? Entonces, no están necesariamente están diseñados en función de las necesidades de aprendizaje de las personas. No digo que esa primera razón sea totalmente ilegítima, digo desde dónde se construyen y por lo tanto qué cosa es lo que queda mapeado en el diseño de las oportunidades de aprendizaje que no son las de certificación de educación básica, pregrado, posgrado, sino todas las otras cosas que uno puede aprender y que se pueden hacer a través de centros de idiomas, a través de centros de extensión, a través del trabajo conjunto con municipalidades, con empresas, que son fundamentales para desarrollar las capacidades y para el crecimiento de todas las personas. Entonces, en resumen, para cerrar, este es un documento político que plantea un conjunto de una visión, un conjunto de 4 propósitos, un conjunto de orientaciones para lograrlos y palancas de política para moverse, y a lo largo de todo ello le dice algunas cosas relevantes, creo yo, a la educación superior, y no solo la educación universitaria, sino la educación superior, tratando de fomentar esta integración o esta mejor relación no jerárquica entre lo académico y lo profesional. Y con eso lo dejo para poder pasar a la conversación. Muchas gracias. Gracias, César, porque nos has planteado las ideas centrales que tiene este proyecto educativo nacional, porque si queremos darle una lectura a todo el documento, entonces me parece importante tener claro cuáles son estas ideas sobre las cuales se van desarrollando todos estos aspectos en el proyecto educativo nacional, ¿no? Y algo que me hacía pensar mucho cuando tú decías que ha sido pensado desde las personas, ¿no? Eso ya rompe todo un paradigma. Y además también se abre un desafío, ¿no? De cómo entonces tener esta mirada no desde nuestro lugar o desde un área, sino es mirar el todo, ¿no? No estamos mirando el árbol, sino debemos mirar el gran bosque, ¿no? Entonces creo que ahí nos da muchas posibilidades. Yo miraba estas ideas centrales y digo, muchos de los conceptos y enfoques ya se vienen hablando hace varios años en educación, ¿no? Pero siento, y no sé si ustedes comparten eso conmigo, que no ha calado, o sea, lo repetimos muchos de nosotros, pero no lo hemos hecho nuestro. Y eso muchas veces tampoco se ve reflejado en nuestra actuación, ni en nuestros programas, ni a la hora de poder formar a los futuros profesionales, ¿no? Creo entonces que sí es importante generar estos espacios para que sigamos dialogando y comprendiendo de qué cosa se trata. Le doy el paso entonces a Ricardo Cuenca para escuchar algunos comentarios, reacciones de repente y plantearnos algunas interrogantes, ¿no? Gracias, Liliana, y muchas gracias a César. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación y saludando a la universidad por esta gran iniciativa de poder tener un espacio para poder comentar el proyecto educativo nacional. Además, un gusto compartir este panel virtual con el doctor Espinosa, un panel más en el que vamos a poder discutir y analizar algunos temas, y particularmente con mi colega y amigo César Guadalupe, que le decía entre bromas hace un momento que me iba a vengar de todas las veces que me ha hecho reír cada vez que estábamos en el Consejo Nacional de Educación sentados en el plenario. Yo quiero empezar con la honestidad de estar, por supuesto, con todos ustedes, colegas, en la casa, pero también con la honestidad y la amistad con César, y por eso me voy a permitir ser absolutamente sincero en varios de los comentarios que quiero hacer reaccionando a la presentación de César y algunos que tenía preparados. A ver, lo primero es felicitarnos porque creo que tenemos un proyecto educativo nacional y eso es importante, porque volver a mirar los sentidos de la educación siempre es bueno y siempre es necesario, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que necesitan revisarse permanentemente, necesitan volver a mirarse para reafirmar algunas cosas que ya se venían haciendo, como bien ha mostrado en su presentación y ha dicho César, pero también para volver a pensar si es que no hay que darle un giro al timón para retomar un camino que se hace necesario, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que tengamos este proyecto educativo nacional.
Ya felicité a mis amigos y a mis colegas consejeros en su momento y además públicamente porque creo que es importante tenerlo. Y además porque, y esto es agua para mi molino, y César ha insistido mucho en esto, el proyecto educativo nacional plasma una vieja relación entre educación y política. Y digo que traigo agua para mi molino porque obviamente no solo es el tema que me interesa, sino que ha sido parte de mi defensa siempre del proyecto educativo nacional, pero también de mi crítica al proyecto educativo nacional. Porque creo que el PEN es una expresión de esta relación entre educación y política que es fundamental y que hemos ido abandonando a lo largo del tiempo porque efectivamente han pasado cosas que han hecho que el rumbo vaya así sin que necesariamente sea el rumbo, ¿no es cierto? Asociar la educación a la política es una tarea importante y necesaria, no solo para poner en valor a la educación, que a veces tiene una importancia retórica en las narrativas, sino que es una relación fundante de la cual hemos renegado en algún momento y que no deberíamos hacerlo, ¿no? Y particularmente esta versión del proyecto educativo nacional, yo no podía dejar de recordar el anterior, ¿no es cierto?, en el que de alguna manera participé en su construcción. Ahora he participado menos, ya después de 15 años la energía ya no es la misma, pero partir que sobre la base de esta relación entre educación y política, hay tres indicadores clarísimos que para mí hacen que este proyecto educativo nacional sea atractivo para la discusión, sea importante para la discusión y sea necesario para la discusión. Uno primero es la forma con la que el proyecto educativo nacional actual se presenta. Lo ha dicho César y yo quiero enfatizarlo. Se trata de un documento político para las políticas públicas y no solo un plan estratégico, ¿no es cierto? El PEN al 2021 termina siendo un gran plan estratégico, ¿no es cierto?, con un conjunto de objetivos, indicadores que hay que continuar, que ante la imposibilidad de que sea vinculante terminó siendo muchas veces una referencia marginal a las políticas públicas, ¿no? Y creo que eso allí donde tuvo su fortaleza, que fue en la legitimidad con la que se construyó y el proceso tan participativo con lo que se construyó, tuvo su enorme debilidad en que la manera como se presentó limitó esta gran perspectiva política que César hace mención en el proyecto educativo actual o el recientemente aprobado y en el que yo también quiero insistir, ¿no? Y entonces, no es que sea mejor o peor que un plan estratégico. Cuando uno toma una decisión para elaborar un documento de política de esta magnitud, siempre deja por fuera algo. Pero creo que esto da más oportunidades para que no haya esta especie de profecía autocumplida de imaginarnos que el PEN nadie lo va a utilizar porque no ha cumplido el objetivo estratégico tal o la meta cual, ¿no? O el indicador X, sino que son estas grandes orientaciones que deberíamos, y voy a volver a eso al final, hacer nuestras de alguna u otra manera. El segundo indicador de esta relación de educación y política es en la orientación del proyecto educativo nacional basado en la ciudadanía. Yo creo que es un acierto, no solo porque ha sido una deuda pendiente de la educación en el país en el último tiempo, sino que luego de la emergencia sanitaria o en medio de esta emergencia sanitaria nos damos cuenta que la discusión sobre la ciudadanía cobra unas dimensiones enormes. No solo porque cumplir o no cumplir las órdenes del gobierno es más o menos ciudadano, sino porque la relación entre las personas es también ciudadanía y en este sentido la epidemia nos ha mostrado que la interacción entre las personas, la debilidad en el tejido social, independientemente de los errores que se puedan cometer desde el gobierno, no, terminan siendo una muestra de la necesidad de fortalecer y formar ciudadanía en el país. Porque la ciudadanía no aparece mágicamente, ¿no es cierto? Hay que formarla, hay que construirla, hay que amasarla y por lo tanto necesita de una acción directa y no solamente relegarse a la idea de la ciudadanía política, obtener un documento de identidad y saber que puedo elegir o ser elegido, ¿no? Entonces creo que allí en ese
tema es para mí el acierto más importante del proyecto educativo nacional, el concentrarnos alrededor de este ejercicio de fortalecimiento de la ciudadanía. Porque de alguna manera vuelve a las raíces, vuelve a la idea de asociar nuevamente educación y política, a la idea de por qué se fundaron los sistemas educativos, a la idea de cómo la educación es el instrumento más importante para construir ciudadanía. Yo he aceptado una invitación de mi colega Carmen McEvoy, no sé por qué, y entonces ahora tengo que rápidamente escribir los 200 años de la formación ciudadana en el país, con lo cual estoy muy interesado porque creo que el proyecto educativo nacional va a ser un buen cierre para este libro que empieza en 1821 y va a terminar en el 2021, ¿no es cierto? El PEN nuevo va a ser un buen colofón a estos 200 años de discusión, por lo menos, sobre la importancia de la ciudadanía en la educación. Y jalar esto al tema de educación superior que César hizo mención y que creo que es fundamental, porque se le encargó la formación ciudadana, la discusión sobre la ciudadanía, la educación básica, como si la educación superior no tuviese nada que ver en este proceso. Y sin embargo, cada vez más nos damos cuenta que sí tiene que ver, que sí tiene responsabilidad y que formar profesionales de altísima calidad no debería estar reñido con formar ciudadanos de buena calidad también. Y entonces la idea de imaginarnos cómo las humanidades y las ciencias sociales en cualquier carrera, y lo digo en mi universidad y lo digo en la Cayetano, en donde hay una hegemonía del conocimiento científico duro, el formarnos en las humanidades y en las ciencias sociales lo que genera también es ponerle distancia crítica al asunto, a ponernos esto que Marta Nussbaum llama imaginación creativa, es ponerme en el lugar del otro y acercar la ciencia a este proceso de formación ciudadana resulta fundamental. Y el tercer y último punto, para no extenderme en los comentarios, tiene que ver con otra expresión de esta relación de educación y política que tiene el PEN, que es el valor de la educación pública, expresado en el PEN a partir del valor de la escuela pública, pero que yo extrapolo hacia la idea de educación pública. El valor de lo público en la educación ha terminado también siendo golpeado en los últimos años porque la idea de lo particular, de los intereses individuales empezaron a calar, ¿no es cierto? Duncan Green decía una revolución silenciosa, ahí se iba colando entre nosotros con la idea de pensar que la educación era fundamental porque es un beneficio para cada uno de nosotros y no un beneficio para la sociedad, cuando está claramente demostrado que la educación es un bien público, es un servicio público, en tanto el beneficio de una persona educada bien, con calidad, como definamos calidad, termina siendo mayor para el conjunto de la sociedad que para las personas en forma individual. Y en esto quiero volver a traer esta idea de la educación superior que también mencionó César, porque en la idea de mirar la educación superior en clave del servicio público, del bien público, de lo público de la educación, independientemente que sea provista por una entidad privada o por el Estado, termina también sometiendo un examen a la educación superior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Preocupados probablemente por algo en particular, pero no necesariamente por esta idea de servicio público, ¿no? Y entonces una primera manera de poder hacerlo es este enfoque que César planteaba, de imaginarnos una larga trayectoria, ¿no es cierto? La trayectoria que empieza probablemente en las aulas de 0 a 2 años y va a terminar en los diplomados que vayamos a matricularnos más adelante cuando tengamos 90 años. En esta idea de trayectoria es donde el valor de lo público cobra una dimensión especial, porque efectivamente lo que se hace es construir permanentemente un ejercicio. Quiero terminar mi comentario con dos cosas muy particulares. No voy a decir las cosas que no me gustan tanto del PEN, ya se las comenté a César en algún momento, pero sí concentrarme en dos cosas que creo que son importantes de reflexionar para terminar. Una de ellas es algo que recurrentemente aparece cuando aparecen documentos de política y es, ¿y esto qué me sirve en mi práctica? ¿No es cierto?
¿Qué hago con este proyecto educativo nacional tan bien escrito y tan interesante mañana cuando tengo que sentarme frente al Zoom a hacer una clase, ¿no? Y esto de acá se vuelve recurrente porque creo que hemos estado acostumbrados a imaginarnos que estas normas o estos documentos, estas normas en el sentido amplio de la palabra, no legales, o estos documentos de política son instrumentos para cambiar mi trabajo. Yo creo que no lo son. No lo son, al menos de forma directa. Lo son de una forma mucho más reflexiva y formativa que práctica y diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo leo bien el proyecto educativo nacional, si interiorizo el proyecto educativo nacional, lo que estoy interiorizando en el fondo son los grandes objetivos de por qué trabajo como profesor, sea en la educación básica o sea en la educación superior. Y por lo tanto no voy a tener allí el elemento que me diga mañana tienes que hacer una clase para responder a uno de los puntos que están en... no me he aprendido todavía muy bien, César, no sé cómo se llaman estos ejes, ya no hay objetivos estratégicos como en mi época. Y por supuesto no voy a tener, ¿no es cierto? Es la misma discusión con los profesores cuando me veían el marco del buen desempeño docente, ¿no? ¿Esto cómo cambia mi práctica? Esto no va a cambiar tu práctica, no es su intención cambiar tu práctica. La intención es orientar las políticas públicas, la intención es que tengas interiorizado que estos son los grandes objetivos que hay que perseguir por muchísimas maneras, porque no hay un solo camino para lograr esta visión o esta misión que el proyecto educativo tiene. Por lo tanto, el ejercicio de pensar cómo este PEN va a cambiar mi práctica es un ejercicio que siempre va a ir a pérdida, porque no es su objetivo desde mi punto de vista que se logre eso. El punto de vista es que pueda orientar mi gran concepción de cuál es mi trabajo como educador y cuál es la función de la educación en la sociedad. Y el último punto tiene que ver con la discusión sobre legitimidad y legalidad, ¿no es cierto? El uso del PEN ha sido mi pelea permanente, ha sido muy legítimo, pero muy poco legal en términos de no haber sido vinculante. Y por lo tanto, en muchos casos lo que hemos visto es cómo aprovechamos el PEN para poder colgar mis ideas a ese PEN y no cómo el PEN va a orientar las decisiones que tenía. Es decir, utilizarlo más como una guía, creo que en el fondo no solo ofrece legitimidad, sino que va a terminar ofreciendo eficiencia. Yo creo que un muy buen ejercicio para empezar es que todos leamos el Proyecto Educativo Nacional, que lo discutamos y que a partir de eso podamos imaginarnos cómo tenemos que ir diseñando las políticas públicas en educación a nivel macro, pero también a nivel institucional. Así que muchas gracias y muchas gracias por la presentación, César. Gracias, Ricardo, por estas reflexiones que nos invitan también a seguir entonces en este diálogo. Pasamos entonces a los comentarios del doctor José Espinosa, vicerrector de nuestra Casa de Estudios. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Guadalupe, muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios, doctor Guadalupe, por su presentación. En realidad, esta es una oportunidad para agradecer su presencia y que haya expuesto este documento tan importante ante nuestra comunidad universitaria, que está al tanto de todos los grandes cambios y las grandes propuestas que tiene nuestro país y sus diferentes estamentos por la educación. Yo quisiera empezando la reflexión desde el punto de vista de la institución a la cual pertenezco, ¿no? Es una visión de parte, no es una visión tan global como la de Ricardo y la de usted, doctor Guadalupe. Creo que nuestra institución se funda sobre dos aspectos fundamentales que forman parte del aspecto formativo de un estudiante, de una persona, ¿no? Uno de ellos es el tema educativo, ¿no? La educación. Y el otro pilar importante al cual se dedica nuestra institución es la salud, ¿no? Y yo siempre que converso sobre estos temas, hago recuerdo que uno de nuestros fundadores, el doctor Honorio Delgado, ponía un énfasis enorme en la creación inicial de nuestra institución sobre estos dos pilares. Y luego, en diferentes conversaciones en nuestra comunidad universitaria, una vez escuché a un profesor una reflexión que me pareció importantísima y me voy a permitir repetirla. Que salud sin educación no es salud y educación sin salud no es educación. Son dos pilares fundamentales para la construcción de un ser humano y de una sociedad. Y por eso felicito que haya un documento de este tipo que constituye una política de Estado
en el entendido de que una política de Estado son los grandes lineamientos que trascienden a los gobiernos, ¿no? Y que los gobiernos tienen que orientarse en la medida de lo que la ciudadanía, que en este caso este es un documento que ha sido hecho y construido sobre la base de una consulta muy amplia, ¿no? Tanto de ciudadanos, de profesionales, en diferentes tipos de circunstancias, y por lo tanto me parece que es un documento muy valioso. Al escucharlo, que este documento también tiene un carácter hasta cierto punto vinculante, es decir, el cumplimiento obligatorio hace que es un documento prácticamente de referencia obligatoria en las diferentes instituciones educativas del país, una de ellas como la nuestra. Nuestra institución, ciertamente, concuerdo con usted que la educación superior universitaria, y me voy a centrar en mis reflexiones al respecto, que la educación universitaria, y en realidad la educación superior, tiene diferentes matices, ¿no? No puede haber universidades similares a otras, ¿no? Hay universidades que ponen énfasis más en el tema de profesionalización y otras universidades que ponen más énfasis en el tema de la profesionalización basada en la investigación científica como la nuestra. Nosotros ponemos en el centro de la formación de nuestros estudiantes, en las 22 carreras que tenemos, desde la carrera de educación, las carreras en las ciencias de la salud, ciencias naturales, ingenierías y en las ciencias sociales, ponemos como énfasis formativo la investigación, ¿no? Creemos que la investigación es un compromiso con la verdad, es una postura ética respecto a nuestra realidad y por lo tanto constituye un valor fundamental en el proceso formativo universitario, ¿no? La ciencia es patrimonio no solamente de las sociedades científicas, sino es un patrimonio universal. Es el conocimiento accesible desde cualquier tipo de lugar en el mundo y ahora más que nunca debido a esta conectividad tan grande que tenemos a través del Internet. Y este documento, el Proyecto Educativo Nacional, tiene un gran acierto que yo también comparto lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Que se centra en el reto de que nuestros ciudadanos tengan un ejercicio de la ciudadanía plena, es decir, que sea una formación que no tenga ningún tipo de discriminación, ¿no? Por ningún tipo de la diversidad, o proveniencia o cualquier tipo de cualidad que tenga una persona. Ese es un documento que nos toca, ¿no? Y a mí particularmente me toca porque creo que es un gran anhelo de nuestra sociedad el tratar de que cada una de las personas que nacen como peruanos tengan todas las oportunidades para lograr el máximo potencial a lo largo de su vida. Y por lo tanto veo que el documento se centra en cerrar muchas de las brechas, ¿no? Vamos a cumplir 200 años de vida independiente el próximo año y seguimos cerrando brechas, seguimos teniendo deficiencias formativas, seguimos teniendo una población económicamente activa con muy baja productividad, como lo señala el documento, ¿no? Y cuando uno reflexiona, ¿por qué tenemos esa baja productividad? Fundamentalmente creo que uno de los factores es el bajo nivel educativo que tienen nuestros trabajadores, ¿no? Y eso es una brecha que debemos cerrar, ¿no? Voy a centrarme en el tema de la educación superior universitaria, que es un tema en el cual es parte de mi vida y mis reflexiones diarias, ¿no? Hace algunos meses, revisando el documento, el reporte bienal de la SUNEDU, encontré algunas cifras bien interesantes que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? En el año 2005, por ejemplo, ¿no? En el año 2005, el 50.3% de estudiantes universitarios estaban en una universidad pública y el 12.7% en una privada societaria. 10 años después, con una población de 1.360.000 estudiantes aproximadamente, el 22.5% pertenecían a universidades públicas, el 38.5% a universidades privadas societarias. No estamos hablando de universidades como la nuestra universidad, como la Universidad del Pacífico, es una universidad asociativa, es una universidad sin dueños, es una universidad que no tiene fines de lucro, ¿no? Como son las universidades privadas societarias. Entonces lo que ha habido en estos 10 años, ¿no? Desde 2005 al 2015, y no he podido conseguir cifras más actuales porque todavía no están actualizadas, ha habido una inversión, ¿no? Una inversión en la población estudiantil. Y esta inversión se ha dado fundamentalmente porque ha habido una demanda por educación universitaria, una demanda en la juventud, y porque la juventud percibe de que para tener trabajos con mejores salarios, con mejores condiciones, se requiere la educación. Nosotros somos una sociedad, estoy convencido de eso,
que valora muchísimo la educación, ¿no? Este es uno de los valores más importantes que tenemos como país, que considera que la educación es un valor importante para avanzar en la vida. Y esta demanda, esta inversión que ha ocurrido, precisamente se basa en ese tipo de percepción, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos, y podemos seguir haciendo cifras, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, de todos esos estudiantes que ingresan, que inician una carrera universitaria, ¿no? Es decir, solamente el 60% se gradúa en la universidad pública, ¿no? Y el 33% en la universidad privada. Es decir, que prácticamente el 70% de estudiantes que inician una carrera no la culmina, ¿no? No la termina. Y acá está el gran tema de calidad de la educación universitaria, pero también, esto también refleja la desatención que hemos tenido como sociedad y como Estado de la educación superior universitaria, ¿no? Muchos de estos estudiantes que ingresan a estas universidades, a las universidades, de repente hubieran optado por una educación técnica, ¿no? Si hubieran tenido una oferta de calidad suficientemente adecuada para ello. Sin embargo, es un área muy desatendida, tal como se manifiesta en esta orientación estratégica. Doy un cuadro muy interesante, que es el cuadro de la educación superior integrada, que usted también ha mencionado, doctor Guadalupe, ¿no? Donde, claro, en este cuadro se manifiesta que hay una percepción, ¿no?, de que la educación universitaria tiene cierto grado de consideración especial respecto a las otras educaciones. El otro día, a modo de anécdota, estaba manejando por la avenida Grau y vi el Instituto José Pardo, un instituto de educación técnica. El grado de descuido en que se encuentra es verdaderamente injustificable, ¿no? Sin embargo, uno va a Senati, nosotros hemos tenido la oportunidad como institución colaborar con el Senati, que es una institución privada, es una institución formada por los empresarios que quieren formar trabajadores técnicos que sean incorporados a la industria, o TECSUB, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que la gran reflexión de este tipo de respuestas que ha tenido nuestra sociedad respecto a la educación requiere una revisión, ¿no? Una revisión, digamos, porque creo que vivimos épocas muy crispadas respecto al tema educativo, ¿no? Vivimos épocas en las cuales en la educación superior hay una suerte de gran movimiento, ¿no? Y creo que deberíamos detenernos un poco, reflexionar, quizás volver a hacer una nueva, quizás algún tipo de acuerdo con los capitales privados, plantear los estándares adecuados para que la educación superior, y cuando se hagan las inversiones adecuadas, sea una educación superior de calidad. No he visto, ¿no?, en estos últimos años en los cuales estoy un poco más atento a lo que sucede en la educación superior, no he visto ningún proyecto importante de fortalecimiento de la educación pública superior. He tenido la oportunidad de visitar muchas universidades en diferentes regiones y la verdad es de que el grado de desatención es bastante grande. Creo que deberíamos tener un gran proyecto de fortalecimiento de la universidad pública en el país. Y creo que eso debería ser un poco más evidente en el plan, en el proyecto educativo nacional, ¿no? En realidad, hay dos orientaciones en que tratan este punto centralmente, pero creo que nuestro país y nuestros jóvenes merecen una inversión considerable en el fortalecimiento de las grandes instituciones, las grandes universidades del país, ¿no? Es una necesidad urgente, tiene que ser un plan concreto de fortalecimiento y que evite, pues, lo que también se señala en el documento, que es la precariedad de las contrataciones de la docencia universitaria, ¿no?, que es también un gran problema. Y quizás para terminar, el otro aspecto que me pareció muy interesante es el aspecto de la orientación estrategia 10, ¿no?, donde se señala claramente el aspecto del pensamiento científico. En el documento, indistintamente, se habla de saberes científicos, pensamientos científicos, conocimientos científicos, muy poco ciencia, pero más se habla, digamos, el tema científico adjetivado, ¿no? Bueno, la ciencia no es un saber, ¿no? La ciencia es un conocimiento contrastable, transitorio, ¿no?, falseable, ¿no?, perfectible, ¿no? Entonces, y constituye fundamentalmente el centro de la vida en la sociedad actual, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto
también, ¿no? No es solamente el quehacer científico tarea del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Creo que en la educación nacional, en todos sus niveles, hay que poner la ciencia en el centro formativo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, digamos, que nos está afectando tanto a todos los países del mundo, la sociedad mira a la investigación científica, a la investigación biomédica, como parte de su solución, ¿no? Como la solución en la generación de vacunas, métodos diagnósticos, análisis adecuados para tomar las medidas epidemiológicas y de contención adecuadas, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el mundo es fantástico, ¿no? Nosotros siempre hemos sido un país un poco excéntrico, ¿no? Hemos vivido, y uno lee la historia de la universidad peruana y uno sabe que nuestra universidad históricamente siempre ha estado al margen de las grandes, digamos, avances de la sociedad. Siempre han llegado a destiempo, han llegado mucho después, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, ¿qué pasa en el mundo, ¿no? El otro día escuchaba una conferencia y, digamos, si uno hace un análisis de su entorno, uno se puede dar cuenta que estamos rodeados de computadoras. No solamente la computadora que tenemos en el frente, tenemos en el celular, en la impresora, en prácticamente todos los aparatos electrónicos que utilizamos tienen chips, tienen softwares, tienen códigos. Alguien está recopilando esa información. Vivimos en un mundo que no solamente está plagado de realidad, vivimos también en un mundo virtual que a veces no nos damos cuenta. Y ese mundo del futuro es virtual. La pandemia nos ha empujado a la virtualidad y de la cual no vamos a salir de todo este trance iguales, ¿no? Creo que la virtualidad y el tema de la digitalización de la vida es un hecho, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ya empezó la exploración, la posibilidad de exploración de Marte, ¿no? Ya se lanzaron los primeros cohetes que están intentando simular cómo sería llegar a Marte y colonizar Marte. Hay proyectos en los cuales se trata de que haya una interfaz adecuada entre el conocimiento o todo el tipo de información que tiene el cerebro humano y digitalizarlo. Pero eso no es nuevo. Toda la información biológica actualmente está digitalizada. Todo el genoma humano está en supercomputadoras y es analizable. Entonces vivimos una realidad a la cual nuestros jóvenes van a vivir con mucha mayor intensidad que nosotros. Y yo creo que un proyecto educativo nacional no debe soslayar ese futuro. Estamos mirando demasiado el pasado por cerrar nuestras brechas, pero creo que deberemos ver qué sociedad tenemos en las cuales nuestros jóvenes no estén en desventaja respecto a jóvenes de otros países. La gran diferencia en el desarrollo de las sociedades tiene un componente importante, no el único. Es poner en el centro de la formación de sus ciudadanos la ciencia y la investigación. Y creo que debemos no cansarnos de enfatizarlo, ponerlo claramente en todos los documentos, porque en nuestro país, desafortunadamente, la investigación científica y la ciencia siempre ha sido desatendida, ¿no? Poco financiada. Y yo he conocido a muchos investigadores que han regresado después de muchos años a tratar digamos, volver al país y poder ejercer la investigación científica para la cual han sido preparados, y nuestro país los expulsó. Los expulsó por tener un trabajo precario, por no darle las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus conocimientos, ¿no? Y finalmente tuvieron que irse a otros países y mirar desde fuera y tratar de contribuir desde fuera. Yo creo que eso es una situación importante. Creo que hay que poner en la reflexión de la educación nacional a la ciencia en el centro, sin descuidar los otros factores que ustedes bien mencionan. Creo que la persona es una totalidad, pero creo que nuestra sociedad, al menos hasta que inventemos otra manera de cómo aproximarnos a resolver los problemas, la ciencia va a seguir cumpliendo un rol muy importante en el desarrollo de nuestro país. Agradecemos al doctor Espinosa por sus reflexiones y sobre todo por traer este aspecto que a veces de repente no dialogamos, ¿no? La importancia que tiene la ciencia, cómo contribuye a la solución de los problemas de la humanidad a través de la investigación. Bien, César, te damos 5 minutos para que tú puedas hacer como una especie de conclusiones o de repente alguna respuesta a nuestros panelistas. Te dejamos en el uso de la palabra. Gracias, Liliana, y gracias, doctor Espinosa, gracias
Ricardo, por los comentarios. En realidad me gustaría reaccionar a varias cosas, no en ánimo de discrepancia, sino más bien en ánimo de refuerzo o de destacar alguna lista. Y creo que voy a tener que seleccionar 2 o 3 nada más para estos 5 minutos. La primera tiene que ver con algo que yo creo que pasé mal, que pasé muy rápido en la presentación. Creo que felizmente Ricardo lo jaló, que es el tema del carácter público y las finalidades públicas de la educación, ¿no? Creo que una cosa que hemos sido bien cuidadosos en el texto es distinguir claramente que lo público es lo público y lo estatal es lo estatal, no son lo mismo, ¿no? Yo personalmente soy medio pesado con eso y cada vez que hablo de las universidades estatales, hablo de las universidades estatales, porque no necesariamente son universidades públicas, ¿no? Y me explico, ¿no? Una institución como Fe y Alegría brinda educación pública en el Perú sin ser una educación del Estado, porque lo público no le pertenece exclusivamente al Estado, no pertenece a los ciudadanos, tiene que ver con esa capacidad de actuar en función de un conjunto de intereses que tienen que ver más bien con el interés de la colectividad, el interés público y las finalidades asociadas a esto, ¿no? Y no voy a poner ningún ejemplo en particular para no herir ninguna susceptibilidad, pero voy a inventar una situación hipotética. Imagínense una universidad financiada por el Estado, que es como en virtud de la, digamos, autonomía universitaria previa a la existencia de la SUNEDU, es capturada por una camarilla básicamente vinculada a algún partido político, a 2 partidos políticos, y controlan la universidad y la hacen a imagen y semejanza de sus propias necesidades. Y entonces los exámenes de admisión no son hechos en función de ningún criterio académico, sino en función de cómo reparto entre los amigos de la camarilla y los que van a votar en la asamblea universitaria los bonos adicionales que les pago por hacer las preguntas del examen de admisión, y así sucesivamente. Esa universidad estatal termina estando completamente privatizada porque sirve intereses particulares de alguien, no los intereses públicos. Esa es una situación hipotética, no estoy hablando de ningún caso en particular. Y ahora sí voy a hablar de un caso en particular. Cuando el doctor Espinosa menciona el tema de cómo ha cambiado la composición de la matrícula en el Perú en los últimos años, en términos del crecimiento de la matrícula en universidades privadas, societarias y la menor participación del Estado de la matrícula estatal, en realidad, eso tiene toda una triple explicación, ¿no? Por un lado, crecientes niveles de conclusión de la secundaria y una apuesta de los jóvenes peruanos por acceder a educación superior, especialmente universitaria, entonces mayor demanda, por decirlo de alguna manera. 2, una ley de promoción de la inversión privada en la educación, de finales de los años 90. Y 3, una absoluta falta de interés y de voluntad de la mayor parte de las universidades del Estado de ampliar matrícula. Digamos, no es que el presupuesto de las universidades del Estado haya decrecido en los últimos 20 años. Se ha quintuplicado en los últimos 20 años. Lo que pasa es que las universidades del Estado han optado por lo que llaman recursos directamente recaudados, sobre lo cual tiene mayor discrecionalidad, con lo cual la gratuidad de la educación, digamos, básicamente se convirtió en letra muerta en estas universidades. Y los recursos que son asignados del Tesoro Público se gastan todo lo que tiene que ver con salarios y los demás se resuelven porque eso no tengo discrecionalidad. Y eso es parte del problema. Tal vez estoy, digamos, sobresimplificando la descripción, pero no todo está en la promoción de la inversión privada. Hay una parte que está en que un profesor universitario muy respetable en el Perú esté orgullosísimo de que su universidad, una de las mejores universidades del Perú, desde las universidades estatales, tenga la misma matrícula que tenía en 1967. ¿Por qué? Porque tiene que ser de élite, pues. Porque van a tener que entrar los demás. Ahí hay una visión de las cosas que entra en colisión con la afirmación de una educación que es un derecho de las personas, de una educación que debe darle oportunidades a las personas. Y entonces, en mucho del crecimiento de la educación privada de bajo costo y baja calidad se explica también por una negativa de la universidad estatal a ampliar las cosas, y hay que fortalecerla, y hay que llevarla a que crezca, hay que llevarla a que tenga filiales o alianzas o vinculaciones con otras, ¿no? Parte de las cosas que no se anticiparon en la ley universitaria, no sé si se podían o no se podían anticipar, no es una crítica, pero no es una cosa que se anticipó, es qué pasa cuando una universidad del Estado no cumple las condiciones básicas de calidad y no se le da el licenciamiento, que es lo que ha pasado en la Universidad de Ica. Una resolución administrativa que dice no puede seguir operando, no puede disolver algo que fue creado por ley. Entonces, una forma
posible de reforzar esto, porque lo que pasó en la Universidad de Ica es que la dirección de la Universidad de Ica condujo las cosas en una dirección que no funcionaba, es que eventualmente había que cerrar la universidad, o eventualmente hacer una cosa distinta, convertirla en una filial de la Universidad de Ayacucho, y podría haber funcionado mejor. Pero eso no estuvo previsto legalmente, entonces se complicaron las cosas. Hay que fortalecer, uno, el carácter público de la educación. Digamos, todos servimos a algunos fines que son comunes para todos nosotros, y por otro lado la misma educación del Estado, como se decía el doctor Espinosa, o sea, San Marcos, la UNI, la Agraria, etcétera, etcétera, San Cristóbal de Huamanga, San Agustín de Arequipa, tienen que fortalecerse, tienen que crecer. Pero su fortalecimiento no es solamente que hay que pagarle más a los profesores, es que también tienen que crecer y tienen que tener espacio y alianzas con otras instituciones para hacer investigación, pero también para ofrecer más matrícula, que no necesariamente es algo que se percibe de esa manera, ¿no? Y lo segundo que quisiera comentar, y ahí creo que con eso ya me llevé el tiempo, tiene que ver con algo que dijo Ricardo, que me parece importante, que está asociado a algo que comenté en la presentación formal que hicimos del Proyecto Educativo Nacional el día 30 de julio, ¿no? En la presentación yo dije que en realidad más que una presentación esto era una invitación. Una invitación a leerlo, una invitación a discutirlo, porque en realidad ese es el mecanismo para internalizarlo. Como dice Ricardo, acá no está la receta acerca de que mañana tienes que poner tu despertador media hora antes para afilar tus lápices antes y hacer tus cosas distinto. Acá en realidad hay cosas que si tú las internalizas, van a funcionar. Y ya sabrás cómo juzgar. Voy a parafrasear a Agustín de Hipona cuando decía, ama y haz lo que quieres. Haz lo que quieras, porque si amas no vas a hacer el mal, vas a poder, cualquier cosa que desees hacer van a ser cosas buenas que desees hacer. Si uno internaliza principios democráticos, no necesita una receta en una determinada situación. Uno va a reaccionar en una determinada situación a partir de esa internalización de valores y internalización de valores, de perspectivas, de cosas que importan, y entonces más o menos, igual siempre uno se puede equivocar, pero más o menos uno va a reaccionar mejor y va a construir una cosa mejor. Y eso, y ahí termino, también está vinculado al énfasis que el doctor Espinosa ha hecho en el tema de la ciencia. Yo solo me voy a detener en una cosa muy chiquitita que a mí me parece fundamental. La noción de ciudadanía y la idea de sociedades democráticas está basada en una idea fundamental, que es la igualdad en la condición humana. No existe, bueno, sí existe, pero digamos, déjenme decirlo como recurso retórico, no existe idea más abstracta que eso. Todos somos diferentes en miles de aspectos. Para poder llegar a la conclusión y afirmar que las personas todos somos iguales, hay que hacer un proceso de abstracción. Hay que desarrollar las capacidades de pensamiento abstracto para poder alcanzar esa formulación e internalizar esa formulación. Y eso no se hace en automático. Luria, hace cuánto ya, 90 años, en su investigación en Uzbekistán, lo mostró con todas sus letras. El desarrollo de las formas superiores de pensamiento requiere determinadas formas de organización social y determinadas intencionalidades, ¿no? Y eso es lo que hay que construir. Y el pensamiento científico en ese sentido y es fundamental para desarrollar la abstracción. No puede desarrollar la abstracción por muchos caminos, pero ese es uno. Y entonces, el lugar que tiene la ciencia en la formación de las personas es clave, como también lo es el lugar de la música, pero quiero jalar esta arista, porque como coincidimos en esta idea que las personas somos cosas complejas y diversas, pero quiero jalar esta arista que tiene que ver con no hay idea de ciudadanía sin pensamiento abstracto. No hay una forma de internalización de los valores democráticos si es que, para decirlo en quechua, no somos capaces de pasar del nokaiku, del nosotros mi gentita, al nocanche, al nosotros todo el mundo. ¿Ya? Si no somos capaces de hacer esa transición, y eso requiere determinadas formas de muchas cosas, pero entre ellas del desarrollo del pensamiento abstracto, estamos en problemas. Y en ese sentido, la disciplina de pensamiento que está asociada al desarrollo de la ciencia es fundamental como una. Creo que en el ahorita no recuerdo, pero creo que en el texto del proyecto dice algo así, por ejemplo, como el valor que puede tener el álgebra en esa tarea, ¿no es cierto? No solamente la formación en ciencias sociales, ¿no? Aunque, por supuesto, yo, como soy de las ciencias sociales, también voy a reclamar, como con Ricardo, que estas perspectivas más humanistas, más de las ciencias sociales, son fundamentales en la formación de todas las personas, pero incluso las ciencias sociales tienen que nutrirse un poco más
de, digamos, de esta otra disciplina. Por ejemplo, yo soy profesor de la Pacífico, entonces siempre me divierto en la Pacífico en clase cuando le digo a los chicos, todos ustedes saben qué cosa era la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la Smith, la mano invisible. Ok, mano invisible es una analogía. Olvídense de la analogía y ahora díganmelo conceptualmente. Es el equilibrio que se genera espontáneamente por la acción no coordinada entre las partes en los sistemas dinámicos complejos. Ah, ya. A ver, eso no viene necesariamente de las humanidades, ¿no? Entonces creo que es importantísimo recuperar algunas cosas y este diálogo interdisciplinar para la formación de las personas, pero un diálogo interdisciplinar que está basado en principios democráticos por un lado y en una disciplina científica por el otro. Habría muchas otras cosas más para comentar, pero en realidad lo dejo ahí. Muchísimas gracias a todos. Bien, gracias César por este cierre, a Ricardo Cuenca también por su participación y al doctor Espinosa le agradecemos doblemente, uno por su participación en el panel, pero sobre todo porque nos abre estas posibilidades a nosotros como parte de la comunidad herediana, ¿no? Creo que queda el compromiso que a nivel de facultades podamos hacer, como muy bien señala César, esta lectura y esta interpretación de los diferentes elementos que contiene este modelo educativo para poderlo entender, comprender y también hacerlo nuestro, impregnarlo en todas las actividades que nosotros tenemos aquí en la universidad. Entonces, que no sea una primera reunión, sino que sea el inicio. Hoy la universidad, a través del vicerrectorado, estamos en esta línea de ver estas iniciativas de nuevas carreras, igual están, tengo entendido, en la Universidad del Pacífico, mirando estas carreras interdisciplinarias, ¿no? Y entonces todas las universidades estamos en búsqueda de nuevas propuestas, ¿no? Entonces creo que hay que saludarnos y felicitarnos a todos los que hemos podido asistir. Yo me quedo con esto de que hagamos también en educar para la discrepancia, el diálogo, la tolerancia y la valoración del otro. Creo que en una situación como la que estamos viviendo a nivel local, regional y mundial, creo que necesitamos, ¿no? Donde vemos que por intereses particulares también podemos desviar nuestra atención hacia otros lados de los problemas que son importantes para nuestro país. Entonces, les damos las gracias a todos y que todos tengan muy buenas tardes. Liliana, si me permites, por favor, un minuto. Yo quisiera agradecer, darle un agradecimiento al doctor César Guadalupe y también a Ricardo y a ti por organizar esta mesa redonda. Estos espacios son los espacios que hacen una universidad, ¿no? Realmente es bien importante haber contado con tu participación, César. Permíteme que te tutee, ¿no? Y a ti también, Ricardo. Queremos hacer de nuestra universidad una universidad que sea el gran foro de la discusión de los grandes temas de la universidad en el país, ¿no? Y creo que con su presencia el día de hoy han permitido que todos los docentes, y yo sé que hay muchas preguntas que se han quedado ahí en el tintero, todos los docentes han podido enterarse de ese documento tan importante y estoy seguro que al conocerlo lo van a leer y van a reflexionar y por supuesto, ¿no?, tratar de incorporar algunos de los temas importantes propuestos en ese documento en su tarea docente, en su tarea educativa. Muchas gracias, ¿no? Creo que la conversación, uno se queda con las ganas, ¿no? Porque las reflexiones finales de César me dejaron un poco para tratar de reforzar un poco sobre la igualdad, ¿no? Porque desde el punto de vista genético casi somos idénticos todos los seres humanos, ¿no? Pero sin embargo manifestamos una gran diversidad en nuestro comportamiento, entre los aspectos culturales. Esa es una de las maravillas, ¿no?, de la vida, y creo que es bueno tener estas oportunidades de poder compartir estos diálogos, ¿no? Y lo seguiremos haciendo y te comprometo, César, a que vuelvas en algún momento a nuestra universidad para poder seguir conversando sobre este tema. Bueno, a ti no, Ricardo, porque tú eres parte de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.